Hola, hola, soy la profe Eli, la vieja de física, y en este video vamos a ver el uso de la calculadora científica en modo estadístico. Vamos a ver cómo ingresar datos, sacar la media aritmética o promedio, desviación estándar, sin tener que calcular a mano, sino simplemente ingresando datos y viendo dónde la calculadora lo hace automáticamente. Ya, para comenzar vamos a trabajar con tres conceptos que son los más populares cuando uno hace estadística, sobre todo si uno está haciendo laboratorio o algún cálculo que necesite, por ejemplo, la media, ¿ya? La media es como lo que más se ocupa, que es la media aritmética o promedio, que consiste en sumar todos los datos y dividir por el total de datos. Y acá en esta tabla que encontré para facilitar el video, tenemos el concepto de muestra y de población, que las fórmulas, si se fijan, en el caso de la población están divididas por el n mayúscula, que es el total de datos, y en el caso de la muestra es un n-1. Siempre me preguntan, ¿pero cuál se ocupa? Bueno, eso depende del criterio que vayas a tener que usar, ¿ya? En algunos ejercicios te dicen es una muestra de los datos, entonces tú tomas el n-1, es decir, el total de datos menos 1. Y cuando todos los datos que te dan son el total de la población, es decir, son el conjunto completo, vamos a tomar el n mayúscula, ya el n total, ¿ya? Vamos a tomar el siguiente conjunto de datos, que va a ser el 3, el 4 y el 5. En primer lugar, vamos a sacar el promedio o media aritmética, que sería sumar los tres datos y se divide por la cantidad de datos, que en este caso son 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, 3 más 4, 7, y 7 más 5 son 12, y 12 dividido 3 es 4, lo cual está súper bien porque el promedio, ¿verdad? Entre 3, 4 y 5 coincide con la mediana, que es el valor central, en este caso sería 4, ¿ya? Vamos a ver ahora qué es la varianza, ¿ok? Este sigma, perdón, este sigma cuadrado, ¿ya? Dice que es la suma de el dato menos su media, acá está este símbolo que también es una letra griega como sigma, es la letra griega mu, que en física lo ocupamos para el coeficiente de roce, y en estadística se usa para el valor esperado. El valor esperado es muy similar al promedio, ya solamente que en el contexto de la variable aleatoria, en vez de ocupar el símbolo de x barra, se ocupa el símbolo de mu, pero la idea es exactamente la misma, ¿ya? Entonces tenemos el valor menos el promedio o valor esperado al cuadrado dividido por el total de datos. ¿Cómo sería en nuestra fórmula de acá abajo? Sería el primer dato, 3 menos el promedio, que era 4, al cuadrado, más 4 menos 4 al cuadrado, el dato menos el promedio, más el siguiente dato, que sería 5. 5 menos el promedio al cuadrado. Y todo esto dividido por el total de datos. 3 menos 4 es menos 1, al cuadrado es 1. Este nos va a dar 0. 5 menos 4 es 1, también nos va a dar 1 al cuadrado. 3 nos va a dar 2 tercios. 2 tercios, que es algo así como 0,6 periódico. ¿Qué ocurre ahora con la desviación estándar? Es la raíz de la varianza. Entonces la desviación estándar es el numerito anterior, es decir, el 2 tercios, con raíz. Y aquí sí que tengo que ocupar la calculadora y me va a dar 0,81. ¿Ok? Esto lo saqué para la población. ¿Ok? Porque ocupé siempre dividido por n. Si lo saco ahora para la muestra, sería con el s, ¿cierto? S cuadrado sería lo mismo que tengo arriba, es decir, el numerador nos va a seguir dando 2, pero
el denominador es el n-1, es decir, el número de datos menos 1, en este caso sería 2 y nos daría 1, y el s nos daría 1 también, porque sería raíz de 1, que sería 1. Okidoki. Entonces, esto es para la muestra. Bueno, ¿y para qué se usa la desviación estándar? O por lo menos el uso que le he dado yo, ¿ya? Se utiliza para reportar errores cuando tenemos un experimento aleatorio o un experimento o una medición en donde debemos hacerlo repetidamente, sacamos un promedio del valor que estamos consiguiendo y anotamos el resultado. Lo voy a poner aquí con rojo. Anotamos los resultados así. ¿Cómo? El promedio de los datos más menos la desviación estándar, más el sigma, ¿ya? ¿Por qué más menos? Porque estos, recuerden, siempre son números, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo esto es lo siguiente. Yo aquí tengo una recta numérica con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. ¿Ya? Esos son mis datos. Y mis datos tienen como promedio al 4. ¿Sí? Eso fue lo que saqué yo acá, el 4. Entonces, como una muestra, me está diciendo que mis datos están separados entre sí en una unidad. ¿Ya? Es decir, claro, 4 más 1, perdón, es 5 y 4 menos 1 es 3. Entonces, al escribir más menos 1, yo digo que 4 más menos 1 es este intervalo que está acá. Es decir, alrededor del promedio, los datos se encuentran a cierta distancia hacia la derecha, por eso el más, y a cierta distancia hacia la izquierda, y por eso el menos. Esa es una forma de reportar resultados en laboratorios de ciencia que es como una de las más populares. Y esto de hacerlo con 3, 4 y 5, como les decía en el video del contexto, me lo enseñó la profe Marínez Dinator y en honor a ella lo hago con el mismo ejemplo que me enseñó. Ahora lo vamos a ver con la calculadora científica número 1, la del supermercado. Con la calculadora antigua, ya, porque esta es la imitación de la Casio anterior, y también hay algunas HP que eran muy parecidas a esta. Yo de hecho perdí una, que era blanquita con panel solar, que fue mi regalona durante muchos años y no tengo idea dónde está. Aquí en modo tenemos dos opciones, ¿ya? Y están con el mismo color, lamentablemente. Ya. Sin apretar Shift, esto es modo. Y con Shift se va a ir a CLR, que es la abreviación de clear, que es como aclarar o borrar, ¿ya? Entonces, en modo me voy a ir al SD, que es el de estadística. Y ahí tiene que aparecer un SD en la pantalla, ¿ok? Si yo ingreso datos, ¿cómo se hace? Por ejemplo, quiero ingresar el 9 a la memoria de la calculadora, ocupo el botón M+, ¿ya? Y va a aparecer un conteo. Entonces voy a agregar el 2, el 8, el 6, así. Aquí se agregan de a uno en uno. Y si se repite un dato, lo tengo que agregar manualmente tantas veces como esté repetido. Si yo quiero hacer un nuevo ingreso de datos, quiero hacer un nuevo ingreso de datos, que es el 3, el 4 y el 5, ya tengo datos ingresados. Entonces, una forma de ver si tengo datos ingresados es que vayamos aquí al menú de estadística. Aquí ya he apagado la calculadora y si yo la prendo, los datos que ingresé siguen en la memoria de la calculadora y no son los datos con los que hice el ejemplo con los cálculos. ¿Cómo puedo yo saber si tengo datos guardados o no? Vamos a ingresar aquí al menú que está acá, que se activa cuando está en modo estadístico. En el 1 y en el 2 tenemos sSum y sVar, ¿ok? Entonces, aprieto Shift, sSum, y me pregunta tres cosas. ¿Quiere la suma de los datos al cuadrado? ¿Quiere la suma de los datos? ¿O quiere el número de datos? Si hay datos ingresados y yo coloco el 3, me va a dar un número, ¿ya? Es decir, hay 4 datos ingresados. ¿Cómo borramos esos datos ingresados?
voy a ir ahora al menú Clear, ¿ok? Entonces, Shift CLR, pero cuidado, SCL me va a borrar los datos, el 2 me va a resetear el modo y el 3 me va a resetear la calculadora, ¿ya? Entonces voy a hacer el 1 y ahí me va a borrar los datos del modo estadístico. Si yo vuelvo al menú y le pregunto cuántos datos tengo, me dice que tengo 0 datos ingresados. Eso es lo primero que debo verificar con la calculadora de este tipo, no tener ningún dato ingresado. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ingresar el 3, el 4 y el 5. 3, el M+, 4, M+, 5, M+. Bien, vamos al menú de estadística de nuevo. ¿Cuántos datos tengo? 3. ¿Cuál es la suma de los datos? Recuerden, 3, 4 y 5 da 12. A ver, 12. Bien. ¿Y si lo sumo al cuadrado? 50. ¿Sí? 9, 16 y 25, 50. ¿Dónde encuentro la varianza y la desviación estándar? O creo que en realidad vamos a encontrar solo desviación estándar para población y muestra. Lo verificamos en un segundo. Ven que uno no lo sabe todo de memoria, pero se prepara. En el número 2, en el S-bar, ya es como estadística varianza o estadística variable, algo así, debe ser la eh, sigla o la abreviación. Tengo la media, 3, 4 y 5, el promedio debería ser 4. Y acá tengo este X o N, que es este símbolo de acá, ya es el sigma. Aquí me dice, ¿lo quiere para la población o para la muestra? Si le pongo el 2, lo va a dividir por 3 y me va a dar el 0,81, ¿ya? Que es el de acá, ¿lo ven? La raíz de 2/3. Y si ahora yo le pido con el n-1, me va a dar el 1, que era la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Entonces, ambas son desviación estándar, solamente que me la pregunta, ¿usted quiere la población o usted quiere la muestra? Y eso podemos hacer con esta calculadora, ¿ya? Así que ya sabes cómo ingresar todos tus promedios de nota y hacerlo con la calculadora científica. Ahora afírmate, porque vamos con la otra calculadora, que estuve un montón de rato jugando con ella para poder hacer el video. Primero me voy a ir al modo, ¿ya? Me voy a ir al modo estadístico. Y me sale un menú terrible, ¿lo ven? ¿Qué es todo esto, Dios mío? Ya, son diferentes formas de hacer ajustes de datos. El 1 es el que nos interesa, estadística de una variable. Luego viene modelo lineal para hacer ajuste lineal. Si usted quiere hacer ajuste con x cuadrado, con logaritmo natural, con exponencial, con otra exponencial, función potencia, no sé, aquí ya, 1 partido por x, un montón de modelos matemáticos. Para hacer lo mismo que mostré con la calculadora anterior, tenemos que elegir una variable, ¿ok? Y inmediatamente me va a mostrar de esta forma una tablita de datos, lo cual es súper cómodo. ¿Ya? Yo hago 3 igual, 4 igual, 5 igual, metí un 6 de más, no importa. Apretas el del, no el AC, ya, porque el AC va a guardar los datos. Aprieto del o me muevo aquí con la flechita y le digo, no, sabe que me equivoqué. Entonces solamente quiero el 3, el 4 y el 5. Y eso es todo. Y aprieto AC. Listo. Los datos están guardados. ¿Cómo veo si tengo datos guardados? Bueno, me voy de nuevo al modo. Estadística, una variable, lo reseteó automáticamente. Volvemos a ingresar 3, 4 y 5. Que no se nos borren los datos, ya nos vamos a AC. Y ahora me voy al 1. Shift 1. Y si tengo datos ingresados, el menú va a aparecer de esta forma. El opción 3 era el mismo botón 1 que teníamos acá, ¿ya? Es decir, si yo aprieto el 3, me pregunta, ¿la suma de los cuadrados o la suma de los datos?
¿Se acuerdan que la suma de los cuadrados era 50? Ahí está. La suma de los datos era 12. Ahí está. Y ahora vamos al que nos interesa, más el 4. Y aquí me pregunta, ¿quiere saber cuántos datos ingresó? Sí, usted ingresó 3 datos. Ahora, me metí a data de nuevo, hace. Ahí sí, el 4. Es la costumbre porque siempre era el 2. El promedio de los datos es 4. ¿Sí? Sacamos aquí el promedio era 4. Desviación estándar con letra griega o con letra S, que era la diferencia con la calculadora anterior. Con letra griega me va a dar 0,81. Ahí está. Y con la letra S me debería dar 1. Ecolecua. Ahí está la cosa. Ahí se ve bien. ¿Ok? Y por último, tenemos el menú de abajo, que esto no lo tiene la de acá, que es mínimo y máximo. Y me pregunta por el dato mínimo y el dato máximo. El dato mínimo era 3 y el dato máximo debería ser 5. Ahí está. Otra curiosidad que tiene esta cosa es que yo puedo cambiar el tipo de dato. Chip, setup, estadístico aquí. Y me pregunta, ¿quiere frecuencia o no? Si le pongo frecuencia, ahora yo puedo colocar datos que se repiten de la siguiente forma. Por ejemplo, el 3 lo tengo una vez, pero yo puedo irme acá y decir, no, pues el 3 me aparece 5 veces. Y me puedo mover de esa forma, que es súper útil cuando uno tiene datos agrupados. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es colocar la marca de clase y la frecuencia del intervalo y va a poder hacer la media aritmética por lo menos de datos agrupados así, de un paraguaso. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo a usar la calculadora científica, suscríbete a mi canal, dale un me gusta a este contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.